La paz de Dios, amados hermanos, tomen asiento un momento, por favor. Saludar a todos nuestros hermanos y amigos que a través de las redes sociales continúan las transmisiones de ICIAR Medios. Deseamos a todos ellos que el Señor les bendiga juntamente con sus respectivas familias. En segundo lugar, comentarles que el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, está en una reunión en este momento en el Presbiterio Centro de los Estados Unidos de Norteamérica. Hace 8 días estuvo en la región suroeste de la Unión Americana, hoy está en el Presbiterio Centro de los Estados Unidos. Que Dios lo bendiga, lo fortalezca, lo guarde y le permita un regreso en bendición. En tercer lugar, antes de la consideración de la palabra, quiero pedirles me ayuden a hacer una oración por la familia Sánchez García, que el día de ayer fue visitada por el Señor e intempestivamente Dios en su soberana voluntad tuvo a bien llamar a su presencia a nuestro hermano Ismael Sánchez García, quien era nuestro pastor en la iglesia en Austin, Texas, y además pastor adjunto del Presbiterio Centro en los Estados Unidos de Norteamérica. Dios bendiga a nuestra hermana Angélica Rodríguez y a la familia Sánchez Rodríguez, que en este momento están en un culto de consolación vía Zoom, culto al cual hace un momento estuvimos también unidos con ellos. Dios los fortalezca. Y finalmente, pues también el día de hoy por la mañana el Señor visitó a la familia Gutiérrez Figueroa allá en el llano, en Minatitlán, en Colima, para llamar a las mansiones celestes a nuestra hermana Juana Figueroa. Dios bendiga a la familia Gutiérrez Figueroa. Ahora sí, les pido, me ayuden a orar, pidiendo al Señor su consuelo, su fortaleza, su paz, para la familia Sánchez Rodríguez y para la familia Gutiérrez Figueroa. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque a pesar de la tristeza y el dolor que como humanos muchas veces nos embarga con motivo de la partida de nuestros seres queridos a las mansiones celestes, sin embargo, en medio de esas circunstancias difíciles, tú estás allí para consolar, para fortalecer, para traer paz al corazón. De manera especial nos unimos en tu nombre para pedirte, Señor, por nuestra hermana Angélica Rodríguez y por la familia Sánchez Rodríguez, que ponemos hoy en tus manos y por la cual te rogamos seas propicio y le lleves alivio y esperanza de vida, Señor Jesús, para todos y cada uno de ellos. Asimismo, Señor, te rogamos por la familia Gutiérrez Figueroa allá en el llano Minatitlán, en Colima, para que tú también, Señor, les confortes, les fortalezcas y seas con ellos y tu propósito divino de paz y vida se cumpla en cada uno de sus miembros. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Así como está de pie, abra su Biblia, por favor. En el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 16, a fin de que unidos leamos solamente el versículo 33. Juan 16, 33, unidos, dice así el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tomen asiento, por favor. Nuestro tema, convicciones en Dios. Mateo 16, del 13 al 20, refiere a aquel momento en que el Señor, estando en Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron:
Unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Juan el Bautista, y algunos más dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y viene la pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? A lo cual Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de escuchar esta respuesta de Pedro, el Señor Jesús le dijo: y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta respuesta que el Señor Jesús le dio a Pedro es lo que debe constituir la base y el fundamento de nuestras convicciones en Dios. Por eso el Señor le dijo: sobre esta roca, no solo sobre la declaración de fe dicha por Pedro, sino sobre su persona divina, sobre esta roca. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Sin embargo, esa declaración de fe que por la obra de Dios expresó el apóstol Pedro para manifestar su convicción respecto de quién es Jesús, el Hijo del Hombre, fue probada. Y en las tres pruebas a las que me referiré, el apóstol Pedro no salió del todo bien librado. Y de ahí la importancia que nosotros debemos dar, no solo a la convicción que Pedro manifestó cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino a la convicción que usted y yo tengamos respecto de quién es Jesucristo. Y esto ante las situaciones, adversidades, luchas, problemas o pruebas que todos enfrentemos. Según refiere Mateo 16, 22, cuando el Señor Jesús por primera vez les dijo a sus discípulos que vendría el tiempo en que Él sufriría, sería azotado, sería vituperado, sería muerto, sería crucificado, mas al tercer día, dijo el Señor Jesús, resucitaré. Cuando Pedro escuchó esto, claramente dice el Santo Evangelio que incluso le llamó aparte para que en corto, en secreto, le dijo: ten compasión de ti mismo, Señor. Nunca esto te acontezca. A lo cual el divino maestro de inmediato replicó: quítate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Cuando nosotros contrastamos la respuesta que Pedro le dio al Señor Jesús y lo que ahora el Señor Jesús le está recriminando a Pedro, nos preguntamos: ¿dónde está esa declaración a través de la cual Pedro manifestó su convicción de fe? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nos damos cuenta, y es ahí donde yo quiero llamar su atención, que muchas veces, las circunstancias que vivimos aquí en la tierra, los afanes de esta vida y todo lo que esto implica,
desvían nuestra mirada de Cristo y desvían nuestra mirada de las cosas de arriba, como el mismo Señor Jesús le dijo a Pedro. Y ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, y eso muchas veces debilita, flaquea nuestras convicciones respecto a nuestra fe y a lo que es el Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos después de que regresaron gozosos de ver cómo los demonios se les sujetaban en su nombre: no gocéis, no os regocijéis por esto. Antes bien, regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Veamos cómo a veces incluso los éxitos ministeriales nos hacen perder el enfoque al cual el Señor nos lleva, como llevó en aquel entonces a sus discípulos y como llevó de manera particular a Pedro. No pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. ¿Dónde está, Pedro, tu declaración de fe? ¿Dónde está esa convicción que tú expresaste diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Porque si esa declaración de fe, si esa convicción que surgió del corazón de Pedro fuera congruente con todo el plan del Señor y con la voluntad de Dios, entonces no le hubiera dicho al Señor: nunca esto te acontezca, porque entonces ¿cómo se cumpliría el plan redentor? ¿Cómo se cumpliría el plan de salvación? ¿Cómo el Señor Jesús llevaría a cabo la obra que el Padre le encomendó? Luego entonces, amados hermanos, si usted tiene una convicción de fe, de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es Dios, mantengámonos siempre en esa convicción y que nada ni nadie nos mueva. Con cuánta razón el apóstol Pablo dijo allá en Colosenses del 1 al 4: puesto que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que, amados hermanos, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra mirada en Cristo y en las cosas que corresponden al reino de los cielos, más allá de lo que nos rodee aquí en la tierra. Segundo momento de prueba para el apóstol Pedro. El Señor Jesús les dijo: subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será azotado, será muerto, será crucificado. Y teniendo esto en mente, y de acuerdo a la narrativa de cada uno de los evangelistas, el Señor fue al huerto de Getsemaní, usted lo recuerda, y dijo a sus discípulos: velad conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué sucedió? Una, otra vez y una tercera vez, después de que el Señor Jesús estuvo allí en la agonía de la muerte, cuando su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra, regresaba y los discípulos estaban durmiendo, no estaban orando, no estaban velando. Y por ello, cuando llegó el momento de la verdad y Pedro fue confrontado, cuando allá en el patio, en la casa de Pilato, le preguntaron: ¿tú eres uno de ellos? ¿Qué respondió Pedro? No sé lo que dices. Le volvieron a decir: tu manera de hablar te delata. Tú eres de aquel hombre. No conozco al tal hombre.
Y una tercera vez fue confrontado y cuestionado, a lo cual Pedro responde lo mismo: no conozco al tal hombre. Y decimos, ¿dónde está esa convicción que Pedro había dicho? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde está esa expresión de fe? La amenaza, el entorno adverso, muchas veces trastorna y cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer, nuestra manera de hablar, nuestra manera de proceder. Y es ahí donde debemos estar, hermanos, atentos. Pedro no fracasó en la negativa al Señor en ese momento, sino desde el momento mismo en que estuvieron en el huerto del Getsemaní, cuando tomó en poco la invitación del Maestro, que les dijo: velad conmigo, velad y orad, para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, así como debemos tener nuestra perspectiva en los cielos, así también debemos permanecer en la oración, para que nuestras convicciones en Dios no solo se fortalezcan, sino que permanezcamos en ellas. E independientemente de que seamos confrontados por la familia, por los vecinos, por los compañeros del trabajo, por la escuela, por todos aquellos que nos conocen, nosotros demos testimonio del Señor Jesucristo y de la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Que no nos quedemos callados, que no nos avergoncemos, que no neguemos al Divino Maestro a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos o a través de nuestro testimonio. Porque si esto hacemos, entonces estamos incurriendo en la misma actitud de Pedro. Y entonces quizá alguien podría preguntarnos, si no es que nuestra conciencia o el Espíritu mismo: ¿dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu posición? ¿Dónde está tu actitud que asumes cuando estás en el templo, cuando estás con la iglesia? ¿Por qué ahora te quedas callado cuando eres confrontado? ¿Por qué ahora niegas que eres evangélico? ¿Por qué ahora no testificas? ¿Por qué ahora no evangelizas? Consecuentemente, hermanos, necesitamos permanecer en la oración, para que a través de la oración el Espíritu Santo nos fortalezca y nuestras convicciones en Dios y en el Señor, nada ni nadie las mueva. Tercera prueba, a la cual el mismo apóstol Pedro fue sometido. El Señor Jesús les había dicho que no solo sufriría y moriría, sino que además resucitaría al tercer día. Y cuando aquellas mujeres fueron al sepulcro muy de mañana y regresaron para dar las nuevas a sus discípulos, ¿qué dijeron estos? Entre ellos Pedro: no lo creemos, están ustedes locas, esto simplemente es imposible. ¿Qué le falló ahora nuevamente a Pedro? La fe, el haber guardado en su corazón la palabra que el Señor le había dicho. Me azotarán, me matarán, pero al tercer día resucitarán. Y estas cosas os digo, dijo el Señor, para que cuando sucedan crean que yo antes ya se las había dicho. Pues eso que el Señor Jesús quiso poner en su corazón, lo olvidaron. Lo pasaron por alto, no lo creyeron. Y entonces volvemos a preguntarnos: ¿dónde está la convicción de fe que Pedro expresó en aquella ocasión, según refiere Mateo 16? ¿Dónde está? Oh, hermanos amados, que las luchas y problemas que usted y yo enfrentemos, aún ante la misma muerte, no muevan nuestra convicción
en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que su fe, que mi fe, que la fe de todos como iglesia se mantenga firme, inamovible, inquebrantable. Porque el que nos salvó, el que nos redimió es Dios, es el Señor. Él está con nosotros, Él nos ha dado promesas y Él ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que nada ni nadie nos mueva de nuestra manera de pensar. Sin embargo, algo sucedió. No solo en la vida de los discípulos, sino de manera particular en aquel Pedro. Y eso, algo que sucedió, fue el día de Pentecostés. Porque si bien es cierto, Pedro, después de que el Señor resucitó, volvió a su oficio, volvió a la pesca, volvió al mar. Y aún después de que el Señor ascendió, Pedro estaba un tanto todavía confundido, sin entender lo que había sucedido. Sin embargo, estando allá en el aposento alto en Pentecostés, se cumple una promesa más que el Señor Jesús les dio: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esos no muchos días llegaron precisamente en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, y en lenguas como de fuego, repartidas en cada uno de los 120, glorificaron, magnificaron al Señor y dieron testimonio de las grandes obras y maravillas del Dios Todopoderoso. Y es allí donde el Señor, por su Espíritu, transforma total y completamente a aquel hombre impulsivo, aquel hombre pusilánime, aquel hombre cobarde, aquel hombre que no fue congruente en sus convicciones respecto al Señor Jesús. Es transformado, es cambiado, un nuevo corazón, un nuevo ser, lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y por eso, como dice la Escritura, que después de que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, después de que fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo, Pedro se levantó y predicó su primer discurso, su primer sermón, su primer mensaje. Un Pedro completamente diferente, tan diferente que aquellos que le escuchaban, incluyendo las mismas autoridades, se quedaban sorprendidas. ¿Quiénes son estos? Porque son gente del vulgo, son unos ignorantes, son unos iletrados. Y sin embargo, no solo les oían, sino que sentían que hablaban con el respaldo de la autoridad y el poder de Dios. Y como resultado de ello, una conversión de 3,000 personas. Segundo discurso, segundo sermón, una conversión de 4,000, 5,000 personas para la honra y gloria del Señor. Es el Pedro, hermanos, que ahora está completamente transformado, y ante la amenaza y la reconvención de las autoridades para que ya no hablaran y no predicaran más en ese nombre, Pedro y Juan dijeron a aquellos: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora ese Pedro confronta. Ahora ese Pedro, con la autoridad y el respaldo del Señor, sabe que Jesucristo está con él, que el poder de Dios está en él. Y por ello, lejos de negar a su maestro, lo publica, lo pregona, lo predica. Bendito sea el Señor para siempre. Luego entonces, hermanos amados, no solo es la fe, no solo es la oración,
no solo es la perspectiva correcta en las cosas del reino de los cielos, sino que también es el Espíritu Santo el que nos va a mantener en las convicciones en Dios que como cristianos debemos vivir, debemos hacer crecer en nosotros y de las cuales usted y yo debemos testificar. Y es Pedro el que escribe la primera epístola, la segunda carta. Es Pedro el que da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído. Es Pedro el que ahora da testimonio diciendo que somos partícipes de la naturaleza divina. Es Pedro el que alaba y glorifica al Señor Dios diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incontaminada, para una herencia incorruptible, para una herencia inmarcesible, para una herencia reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora sí, por el Espíritu Santo en el corazón de Pedro, Pedro tiene su mirada en esa herencia, en esa morada, aposento que el Señor fue a preparar para nosotros en el reino de los cielos. Y por ello, en su segunda carta, el apóstol Pedro da testimonio de que Cristo viene otra vez. Dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor Jesús dice estas cosas os he hablado, no solo refiere a lo que el Señor habló en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, sino que incluso podríamos nosotros considerar a todo lo que les enseñó e instruyó a sus discípulos. Estas cosas, esta enseñanza, esta palabra, esta doctrina, esta verdad que os he hablado, lo he hecho para que en mí tengáis paz. Tendréis quietud, tendréis confianza, tengáis seguridad, porque en el mundo van a tener problemas, luchas, aflicciones, tristezas, pruebas. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Así que, de acuerdo con lo dicho por el Señor, además de las consideraciones hechas, la palabra de Dios, hermanos amados, es fuente de fortaleza en nuestras convicciones en Dios. Esto que hemos referido y que hemos hecho énfasis particularmente en el apóstol Pedro, es también, hermanos amados, algo que debemos puntualizar respecto al hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, que fue llamado por el Señor, que fue apartado para una misión especial, llevar el evangelio a los gentiles, sufrió lo indecible. Y por eso cuando le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, le dice: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Y a veces llegamos a creer que por ser cristianos debemos estar exentos de sufrimientos o aflicciones, cuando el Señor mismo nos lo advirtió. Dijo incluso a los suyos: os envío como corderos en medio de lobos. Dijo a los suyos: si a mí me han rechazado, a vosotros también rechazarán. Dijo el Señor Jesús: si en el árbol verde han hecho esto, en el seco, ¿qué no harán? Y aún a pesar de todas estas cosas que el Señor nos ha hablado, llegamos a pensar o a creer que nosotros no debemos sufrir,
Porque si sufrimos y padecemos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está su fidelidad? ¿Dónde está aquello que Él habló a través de su palabra? Y cuando nosotros no estamos firmes en nuestras convicciones en Dios, nos desalentamos, nos desanimamos e incluso muchas veces nos apartamos del camino de la fe. Y el apóstol Pablo aquí le está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo, un pastor, un siervo de Dios, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Esas aflicciones a las que se refirió el Señor Jesús, que usted y yo sufriríamos y padeceríamos, y aún nosotros como pastores, como ministras, como colaboradores en la obra del Señor, no estamos exentos. Y por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: yo padezco, sí, padezco, dice el apóstol Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa declaración que hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sufrió pruebas. Y Pedro no pasó las pruebas. Ahora es una convicción que nace del corazón del apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo creía en Jesucristo, el Hijo de Dios, en aquel que le llamó camino a Damasco, en aquel que se le reveló, en aquel que le mostró su poder, su gloria, en aquel que le confirmó estar siempre con él. Y lo que el apóstol Pablo recibió del Señor le sostenía, le impulsaba no solo a mantenerse en pie, sino a seguir adelante. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, yo padezco, pero no me avergüenzo. ¿Qué padecimientos tuvo el apóstol Pablo? Oh, hermanos amados, en 2 Corintios 11, de manera particular, del versículo 23 al 30, el apóstol Pablo describe algunos de los muchos sufrimientos que él padeció por causa del Señor, por causa del evangelio, por causa de la obra, por causa de los escogidos. Azotes, cárceles, peligros, apedreado, naufragio en ríos, en mares, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y a más de esto, mi aflicción, mi preocupación por todas las iglesias. Pero si es necesario gloriarme, dice el apóstol Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Porque aún en mi enfermedad he orado 3 veces y la respuesta ha sido la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, entonces me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí la gracia, el poder y la gloria del Señor. Y por esa experiencia y por todo lo que el Señor había manifestado en la vida de aquel su siervo el apóstol Pablo, esa declaración de fe, esa convicción que surgió de su corazón, yo sé en quién he creído, le sostuvo, le mantuvo y fue firme, inamovible, inquebrantable, no negociable con nada ni con nadie. El apóstol Pablo permaneció firme hasta el día de su muerte. Por eso, con toda autoridad moral y espiritual, él podía decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oh, hermanos amados, necesitamos evaluar en dónde están nuestras convicciones. ¿Cómo están nuestras convicciones en Dios? Y lo importante es que más allá de cómo estén, que a partir de hoy, hermanos, reafirmemos nuestras convicciones y podamos decir como el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído.
Porque aún ante la muerte, dijo el apóstol Pablo, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la convicción del corazón que tiene a Cristo, que está anclado y cimentado en la roca inconmovible de los siglos. Y esta es la convicción que debe haber también en nosotros, no solo ante los problemas, luchas, enfermedades, pandemias, secuestros, guerras, pestes, hambres, sino que esta es la actitud y la posición y convicción que debemos mantener ante la misma muerte. Por eso al final de su carrera el apóstol Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual solo me espera recibir la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En esta mañana, hermanos amados, que sus convicciones en Dios, que las convicciones que usted tiene en su corazón, por el conocimiento que tiene de la palabra y por la vida del Espíritu Santo que está en usted, sean convicciones absolutas, porque nuestro Dios es absoluto. Sean convicciones verdaderas, porque nuestro Dios es verdadero. Que sus convicciones sean trascendentes, firmes, inamovibles, inquebrantables. Que sus convicciones no sean negociables con nada ni con nadie en este mundo, en esta tierra. Que nuestra perspectiva esté en los cielos. Una perspectiva, hermanos, espiritual. Una perspectiva celestial, una perspectiva eterna. Que nos mantengamos en la oración, que nos mantengamos firmes en la fe, que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros lo que obró en el corazón del apóstol Pedro, y que la palabra de Dios, hermanos amados, fortalezca y vivifique nuestras convicciones en Dios. Que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor nuestro, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Puede usted decir amén? ¿Puede usted decir que va a permanecer firme hasta el final? ¿Nada nos moverá, hermanos amados? Póngase de pie. Dígaselo al Señor en oración. Dígaselo al Señor en oración. Que sus convicciones en Él sean firmes e inquebrantables hasta que Él nos llame a su presencia o Cristo venga por su iglesia. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón el haberte conocido. Y desde aquel día hasta ahora, Señor, tu Espíritu Santo ha hecho una gran obra en nosotros. Ha hecho una gran obra en el corazón de tu iglesia. Y cada uno de los creyentes, cada uno de tus hijos, a pesar de las circunstancias, de las adversidades, de los problemas, de las luchas y de todo aquello que enfrentamos día con día, hoy podemos decir como el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído, yo sé de quién soy, yo sé a quién sirvo, y yo sé, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oh Señor, guárdanos firmes, fieles en ti, en tu palabra. Que esa convicción de fe que ahora profesamos al decirnos cristianos evangélicos, al decirnos hijos de Dios, esa convicción permanezca inamovible, inquebrantable, y de la cual demos testimonio, Señor, hasta aquel día en que tú nos llames a tu presencia o tú vengas por nosotros, Señor. Guárdanos en esta fe, guárdanos como iglesia, guárdanos como varones, como mujeres, guárdanos como jóvenes, Señor Jesús,
en esta convicción inquebrantable, en esta convicción en Dios, en esta convicción de vida para honra y gloria de tu bendito nombre. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza para siempre. Amén.